A ver, vamos a entrarle a este tema. Si yo digo la Torre de Babel, lo más seguro es que a todos se nos venga a la mente la misma imagen, ¿no? Casi como de una caricatura, un montón de gente ahí construyendo como locos una torre que se ve altísima, apilando ladrillo tras ladrillo, con la idea de, literal, llegar hasta el cielo. Esa es la historia que casi siempre hemos escuchado. Pero si lo pensamos un segundito, ¿de verdad tiene sentido? O sea, la idea de que el creador de, no sé, miles de millones de galaxias se haya sentido amenazado por un montón de ladrillos, pues suena, francamente, hasta un poco ridículo. Y es que la historia del Génesis, del capítulo 11, es mucho, pero mucho más profunda que un simple proyecto de construcción. Esconde un verdadero drama sobre el poder, sobre el control y, créanme, sobre el destino de la humanidad. Ok, para poder desenredar esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. El texto nos ubica en un lugar muy específico, la llanura de Sinar. ¿Y eso qué es? Bueno, es lo que hoy conocemos como la antigua Mesopotamia, o sea, el mero corazón de Babilonia. Y les adelanto algo, ahí la arquitectura, bueno, tenía un propósito muy, muy distinto al que imaginamos. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El punto clave es este. La idea que todos tenemos es que los humanos querían subir. Pero la realidad histórica, lo que pasaba en esa época, es que querían que algo, o más bien, alguien, bajara. No estaban construyendo una escalera para ellos, para nada. Le estaban construyendo para sus dioses. Y esa estructura tenía un nombre, Sigurat. Y saber esto de verdad lo cambia todo. Porque entonces no era un intento de invadir el cielo como si fuera una fortaleza. No, era una invitación. Piénsenlo así. Era una especie de tecnología religiosa diseñada específicamente para atraer el poder divino, para jalarlo a su mundo, pero, y esto es clave, en sus propios términos. El plan, de hecho, era súper metódico, casi como seguir una receta. Primero construían esta montaña artificial enorme. Luego, en la punta, le ponían un templo, pero un templo espectacular. Y adentro lo llenaban de ofrendas, de comida, hasta de una cama de oro. La meta era muy clara: hacer que el lugar fuera tan, pero tan atractivo que el dios patrón de la ciudad dijera, de aquí soy, y decidiera bajar a vivir ahí, para convertirse, digamos, en un residente divino de tiempo completo. Entonces, si vemos las cosas desde esta nueva perspectiva, el verdadero pecado de Babel ya no es la altura de la torre. Ya no se trata de soberbia, de querer ser como dioses. No, el problema real era algo mucho más sutil y, la verdad, mucho más peligroso: el deseo de manipular a Dios. Y es que el propio texto bíblico nos da la puesta clave. Dice clarito que la motivación no era explorar el cielo, la motivación era hagámonos un nombre. ¿Y eso qué significa? Pues fama, reputación, poder. Querían ser el centro de todo el mundo conocido y para lograrlo, pues necesitaban tener a una deidad de su lado como un as bajo la manga. Dicho de otra manera, lo que estaban intentando era domesticar lo divino. Sí, así como suena. Querían construirle una casa a Dios, pero no por verdadera adoración, sino para poder controlarlo, para saber siempre dónde encontrarlo, para poder ir con sus ofrendas y, en esencia, para ponerlo en deuda con ellos. La estrategia era súper clara, casi como un plan de negocios. Si lograban que su dios viviera en ese templo, ellos creían que podían asegurar victorias en la guerra, cosechas gigantes y, por supuesto, mucha prosperidad económica. O sea, Dios se iba a convertir básicamente en el activo más valioso de su imperio. Y miren, justo este es el verdadero corazón de la idolatría. No se trata nada más de hacer estatuas de piedra o de oro, es una actitud. Es el intento de reducir al creador a un simple mecanismo, a una máquina. Si yo meto la moneda de la ofrenda por aquí, tú me das el premio de la bendición por allá. Querían literal una máquina expendedora cósmica que estuviera siempre a su servicio. Pero la historia todavía tiene otra capa más profunda, porque no se trataba nada más de un problema teológico, de cómo relacionarse con Dios. También era una lucha de visiones, de dos planes completamente opuestos para el futuro de toda la humanidad. Un verdadero choque de agendas cósmicas. A ver, por un lado teníamos el plan original que se describe en Génesis, que era súper claro: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, o sea, una visión de expansión, de diversidad, de crear un montón de culturas diferentes. Y por el otro lado estaba el plan de Babel, que era justo lo contrario. No, 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 quedémonos todos aquí. Un solo lugar, un solo gran proyecto, un solo idioma y, claro, un solo liderazgo. Centralización total.
Es justo por esto que Babel se ha convertido en el gran arquetipo del imperio totalitario. Es la imagen de un sistema donde la individualidad, la diversidad, todo eso es aplastado en nombre de un único gran proyecto, una especie de máquina imperial que lo consume todo a su paso. Y ahora sí, ya que entendemos todo este contexto, llegamos al clímax de la historia, el momento en que se confunden las lenguas. Y les aseguro que, visto desde aquí, esta intervención divina se ve con una luz completamente nueva. A ver, que quede claro. No fue un castigo mezquino de un dios que se asustó. Tampoco fue una venganza porque intentaran llegar a su casa. No, fue algo mucho más profundo. Fue un acto que sí pudo parecer muy duro en el momento, pero que en el fondo tenía un propósito protector. Hay un término para esto que me parece perfecto: misericordia severa. ¿A qué suena? Pues es una acción que parece dura, que parece un castigo, pero que en realidad se hace por amor, para evitar un desastre mucho, mucho peor. A veces, para evitar una catástrofe, se necesita una intervención que duele. Porque al confundir los idiomas, la acción divina no estaba destruyendo la humanidad, la estaba salvando de sí misma. Fue un sabotaje, pero un sabotaje misericordioso. Desmanteló el motor de ese imperio totalitario justo antes de que se volviera imparable. Fragmentó ese poder centralizado y, de paso, forzó a la gente a hacer lo que se suponía que tenían que hacer desde el principio: esparcirse, llenar la tierra y al final crear el increíble y hermoso mosaico de culturas y naciones que vemos hoy en día. Y al final, esta historia que parece tan antigua aterriza de lleno en nuestro presente y nos deja con una pregunta que puede ser bastante incómoda, ya sea a nivel personal, como comunidad o incluso como país. ¿Estamos intentando usar nuestras creencias, nuestras ideologías, como una herramienta para construir nuestro propio nombre? ¿Para controlar nuestro entorno y que todo sirva a nuestros intereses? ¿O estamos más bien dispuestos a rendir ese orgullo para ser parte de algo mucho más grande? Esa pregunta que nació en Babel, créanme, sigue resonando con muchísima fuerza hoy.